Nuevamente nos encontramos con los compañeros maestros de Educación Media Superior de México. Hemos recorrido varias entidades, hemos trabajado con grupos de diversas instituciones, de diversas áreas disciplinares a través de este proceso de evaluación del desempeño docente. Hoy nos encontramos para dialogar, para compartir algunos conceptos y algunas ideas en torno al examen de casos de competencias didácticas, motivo del próximo momento de evaluación. Para iniciar, recordemos esta diapositiva que en otros momentos Certeza les ha presentado. Ubiquen ustedes nuevamente cuáles son los indicadores o la cantidad de los indicadores que habrán de estarnos evaluando en el examen de casos por competencias. Si se dan cuenta, estamos hablando de 41. Revisen la lámina. Esto implica necesariamente identificar el grado de complejidad que va a representar este ejercicio. Reiteren que cuando hablo de complejidad, no estoy hablando de dificultad, sino de la serie de elementos que van a confluir para que podamos ir respondiendo satisfactoriamente el examen de caso. ¿Qué es lo que nos dice la guía de estudios respecto a lo que es un caso? Es la descripción de una situación problema que el docente deberá analizar y resolver a partir de los planteamientos de los reactivos asociados al mismo. Este ejercicio va a estar constituido de dos partes. La primera será un texto en donde se describa la situación problema al que debe enfrentarse el docente, ya sea a nivel estudiante, a nivel aula o bien a nivel escuela. Y aquí podríamos empezar a jugar con la imaginación de todos ustedes y con la experiencia que tenemos de estar en las aulas como docentes de media superior. Problemas cotidianos que se nos presentan con la conducta, con el aprendizaje, con la relación del estudiante en relación con sus demás compañeros. O bien el comportamiento grupal, el clima que se da dentro del espacio áulico, la relación que se genera entre los estudiantes o entre el grupo A y el grupo B, la participación que va teniendo este mismo grupo con cada uno de los catedráticos que imparten sesión con ellos. Y lógicamente, como parte también de una institución educativa, siempre estamos identificando la problemática o bien los retos que como plantel de educación media superior tenemos. En esta primera parte del examen se van a describir situaciones, personajes en los que se van a presentar datos, procesos que te van a servir a ti docente para el análisis y la resolución. Y aquí viene una primera aportación. En el caso que te presenten, identifica con toda claridad los personajes que son objeto del estudio. ¿Qué datos específicos nos aportan de ellos? Lo veremos más adelante. Si hablamos de un tipo de comportamiento, de un estilo de aprendizaje, de un momento de la evaluación, específicamente de cuáles. Yo les sugiero que no vayan a dejarse llevar por la ligereza de un examen de opción múltiple, como los que ya están ustedes practicando en estos momentos en su simulador. La ligereza del examen puede confundirnos a la falta de complejidad y de razonamiento. Entonces, entendamos en el estudio de caso, ¿qué personajes están? ¿Qué datos me proporcionan de ellos? ¿Qué procesos son los que están desarrollando? Y después atenderemos la solución o la reflexión que nos refiere. La segunda parte es propiamente la tarea evaluativa. ¿Qué va a suceder allá? Nos van a presentar una serie de reactivos, todos asociados al texto, en donde vamos a poner en evidencia nuestro conocimiento disciplinar, nuestras habilidades didácticas y nuestras experiencias profesionales como docentes. Certeza, lo que ha aportado para este proceso de evaluación es lo que hemos identificado como nomenclator. El nomenclator es el listado de palabras que son claves, necesarias, imprescindibles para que el maestro responda con certeza, con conocimiento, con exactitud las cuestionantes que se nos van a presentar. Y ahí
empezaríamos a identificarlos. Primero, fundamentos teóricos. ¿A qué nos referimos con esto? Modelo basado en competencias, aprendizajes colaborativos y aprendizaje significativo. Es muy relevante, compañeros maestros, que en los talleres que podamos estar trabajando juntos, podamos identificar con claridad a qué nos referimos con aprendizaje significativo. ¿Cuándo generas aprendizaje colaborativo? ¿Por qué afirmas que estás trabajando en competencias? En los diálogos cotidianos con los maestros nos encontramos que afirman trabajar en competencias simple y sencillamente porque el programa así está diseñado. Pero cuando analizas la estrategia didáctica, podemos comprobar que muchos de mis compañeros maestros siguen potenciando únicamente conocimiento. ¿Y los otros dos componentes de la competencia? ¿Y la aplicación contextual? ¿Y la recuperación de conocimientos previos si es que quieres hacer aprendizaje significativo? Cuando hablamos de nomenclator, hablamos de intentar dominar todas y cada una de estas partes. Y de estos indicadores vamos a identificar nosotros algunas preguntas, tales como la que en estos momentos les estoy presentando. Subraya 2 estrategias en las que te basas para propiciar aprendizaje significativo en tus estudiantes. Y entonces te aparecen las opciones: participación de la comunidad, lluvia de ideas en clase, elaboración de una película, un sociodrama, un mapa cognitivo tipo Calamar. ¿Qué te están preguntando? Estrategias didácticas. ¿Qué debes manejar con precisión? El concepto, la construcción y la aplicación de ellas. Pero si confundimos estrategia con producto de aprendizaje, si lo confundimos con proceso de planeación, entonces seguramente tendremos ciertas imprecisiones en el momento de responder este tipo de evaluación. Otros elementos del nomenclator: planeación didáctica, manejo de TICs y transversalidad. Los vamos agrupando en el nomenclator por capítulos y seguramente que el capítulo más robusto es el que se refiere precisamente a planeación didáctica, porque en ella incorporamos estrategias de enseñanza, lógicamente estrategias de aprendizaje, pero esas estrategias, ¿de qué recursos te vales para poder aplicarlos? Y fíjense ustedes, acá hay un elemento que se incorpora como nuevo en relación con la evaluación de expedientes, el que se refiere a recursos y fuentes de información contextual. Esto no lo habíamos manejado en la evaluación anterior. Es decir, no basta que acudas a los recursos tradicionales que pueden tener un aula, sino además, ¿cuáles identificas del contexto, específicamente de tu escuela? ¿Con qué elementos como recursos puede jugar, aprender, construir tu estudiante en su casa, en su comunidad, en el pueblo, en la ciudad, en el municipio en el que está? Y por último, lógicamente, el empleo de TICs, todo esto buscando la transversalidad de los diferentes momentos de aprendizaje o de los diferentes objetos de aprendizaje, de los diferentes horizontes de búsqueda. Planeación didáctica, TICs y transversalidad. Y por ejemplo, revisen esta pregunta que les planteo. Completa el texto ocupando los recursos siguientes: desarrollo, competencias, pizarrón, conocimientos, habilidades, láminas, videos. Y entonces te colocamos este tipo de reactivo. Más adelante veremos cómo se llama cada uno de ellos. Tú propicias el espacio a través del uso de los recursos tales como espacios para construcción de aprendizajes. Es muy fácil colocar en cualquiera de las líneas vacías indistintamente conocimientos o competencias. Si no hay un dominio pleno de lo que abarca el concepto de conocimiento y del universo inmenso que abarca el concepto de competencias, entonces fácilmente te puedes confundir y, reitero, ser impreciso en tus respuestas. Otros elementos del nomenclator: evaluaciones y ambientes de aprendizaje. Cuando hablamos de evaluación, hablamos del proceso. Hablamos de las estrategias de evaluación que tú puedes emprender. Oye, pero esas estrategias, ¿con qué instrumentos? Y esos instrumentos, ¿cuándo los socializas con los estudiantes? ¿En apertura, en desarrollo, en cierre? ¿Cuáles utilizas en sumativa? ¿Cuáles utilizas en diagnóstica? ¿Cuáles te pueden servir para ir dándole el acompañamiento en formativa?
De eso estamos hablando cuando hablamos precisamente de instrumentos. Pero esos instrumentos, ¿en qué momento de la dinámica del aula los estás implementando? ¿Cómo vas generando ambientes de aprendizaje? ¿Cómo fusionas las herramientas, las relaciones personales e interpersonales? ¿Cómo relacionas al estudiante con los objetos de aprendizaje de la asignatura? Estos son los elementos que podemos estar incorporando. Y fíjense ustedes, un nuevo indicador, el que se refiere a implementar normas de trabajo y de convivencia, respeto y tolerancia mutua. Preguntas tales como: ¿con qué intención propusiste a tus alumnos trabajar en corrillos para realizar un diagrama de flujo antes de participar en el debate? Si te das cuenta, en cuestionantes de este tipo vamos a empezar a incorporar los diferentes elementos del nomenclator. Otro elemento importante del nomenclator es aquel que se refiere a programas institucionales y trabajos colegiados. Pero acá atención, cuando hablamos de programas institucionales no nos referimos únicamente a los curriculares, es decir, plan y programas de estudio, sino a todos aquellos que también influyen en el proceso de formación del estudiante. Por ejemplo, Constrúyete, en sus dos vertientes. Por ejemplo, el que se refiere a tutorías, asesorías y orientación educativa. Todos los programas que se pueden establecer en becas. Los diferentes programas que establece tu plantel o tu subsistema para evitar el abandono o la deserción escolar. Es decir, todos estos elementos son a los que se refieren como programas institucionales. Y entonces tu actividad docente dentro del aula, ¿cómo la vinculas con estos programas institucionales? ¿De qué manera trabajas? ¿Cómo te constituyes en colectivos para hacer mejora de los estudiantes, pero sobre todo mejora de tus enseñanzas? Son preguntas de este tipo. Oye, ¿cómo vinculas el tema, objeto de aprendizaje u horizonte de búsqueda con otros programas institucionales, con otras asignaturas? Otro elemento del nomenclator: vinculación y contextos. Hemos reiterado que este componente es de las partes que representan innovación en este proceso de evaluación. Hasta Riems enfatizamos considerablemente en el perfil del maestro y en los procesos de aprendizaje y competencias de los estudiantes, pero poco enfatizábamos en los contextos. El contexto socioeconómico, cultural, de qué manera se vinculan con los diferentes agentes educativos del contexto. ¿Cómo vinculas tú como docente tu trabajo con el tutor, con los asesores, con los padres de familia? ¿Cómo empleas las TICs ya no como una estrategia de enseñanza, sino como un elemento o un recurso precisamente para la comunicación? Entonces, estos son elementos que te vamos a agregar. El correspondiente a alumnos ya lo hemos trabajado en reiteradas ocasiones en lo que correspondió a subir nuestras evidencias de aprendizaje y nuestros materiales de apoyo. Por eso no lo enfatizamos tanto, pero recuerden ustedes tener con mucha claridad para este examen las características propias de los estudiantes de su plantel. ¿Qué es lo que sería interesante enfatizar? Un indicador que en la evaluación anterior nos incorporó, que es el que se refiere a las estrategias para autoconocimiento, autoestima, autovaloración. ¿Les suena familiar con Constrúyete? Seguramente que allá podrán encontrar muchas referencias. Preguntas tales como: ¿de qué manera relacionaste el estilo de aprendizaje de la mayor parte de tus alumnos con la estrategia didáctica que empleas? ¿Qué relación tuvo con los instrumentos de evaluación que ocupaste en la sumativa? Si te das cuenta, en este tipo de interrogantes tiene nivel de complejidad. Y cuando te presenten diferentes opciones en opción múltiple, podrás elegir fácilmente, pero no necesariamente acertadamente. Para que puedas acertar, reitero, necesitamos trabajar en talleres, todo lo que se refiere a elementos del nomenclator. El examen de casos de competencias didácticas lo vas a presentar en un máximo de 5 horas. Tendremos sedes específicas en donde acudirás. No será como el que hiciste el anterior, que lo pudiste hacer en tu oficina, en tu escuela,
tu casa. No, te vas a constituir en un centro de evaluación y allí te van a presentar un examen que está constituido por 100 reactivos. Y estos reactivos son de 5 tipos distintos: ordenamiento, jerarquización, cuestionamiento directo, relación de columnas, asociación y complemento. Hemos acudido a lo que Ceneval presenta como guía para el docente de aquellos que se certifican en ECODES. Y Ceneval presenta con mucha claridad, situación que reproducimos en estos momentos, cuáles son las características y las formas de cada uno de estos tipos de exámenes. El de jerarquización o ordenamiento, como lo pueden apreciar, es un listado de elementos que debe ordenarse de acuerdo a un criterio determinado. Seleccionar la opción en la que los elementos aparezcan en el orden o en la secuencia especificada. La relación de columnas. Cuando trabajo con maestros y calificamos o construimos las pruebas objetivas, difícilmente los maestros acceden a hacer este tipo de relación. Únicamente se van con opción múltiple, con sus 3 distractores y su clave. Pero vean, por ejemplo, esto otro que no es novedoso, pero es importante familiarizarse y saberlos trabajar. Relación de columnas. Te presentan 2 listados de elementos que debes vincular entre sí de acuerdo a un criterio establecido. En las respuestas, distintas combinaciones de relaciones entre los elementos de la primera y la segunda lista. Deberás seleccionar la que contengan las relaciones correctas. ¿Cómo son los reactivos de complementación? Acabamos de trabajar uno hace unos minutos en el ejemplo que les poníamos. Son enunciados en los que se omite uno o varios elementos señalados con una línea. En las opciones de respuesta se incluyen los elementos que deben completar los espacios en blanco. Fíjense, aquí cabe un comentario. No necesitas ser experto en el manejo de TICs para que puedas responder en línea a los exámenes que se presentan. Más bien, es bastante amigable, bastante accesible. Ahora que ya puedes entrar a los simuladores, te recomiendo que lo hagas. Me parece que será de mucha utilidad, no para otra cosa, sino primeramente para perder el miedo a lo desconocido. Segundo, para que te familiarices con los diferentes botones que te presenta la plataforma. Tercero, para que sepas cómo ir identificando respuestas. Si uno requiere habilidad complicada, que no lo es precisamente el de complementación. Porque acá tienes que seleccionar elementos y arrastrarlos hacia la línea vacía. Como te darás cuenta, no es realmente nada complicado, sino de mucha familiaridad el trabajo en plataforma. Pero sí, acude a tus simuladores que seguramente te permitirán familiarizarte con ellos. Siguiente tipo de reactivos: agrupamiento o elección de elementos. Otra vez es un listado de elementos como conceptos, reglas, características. La idea es seleccionar la opción que contenga el conjunto de elementos que compartan los atributos señalados como criterio en la base del reactivo. El de cuestionamiento directo, que es el que más trabajamos, son enunciados interrogativos o afirmativos sobre un contenido específico. Para su solución, se requiere que atiendas el enunciado que aparece en la base del reactivo y selecciones una de las opciones de las respuestas. Como te puedes dar cuenta, estos reactivos que constituyen la característica de opción múltiple son de fácil entendimiento, de fácil comprensión, y todos ellos van a estar relacionados con el caso que te presento, con el enunciado, con el texto, del que debes de desprender personajes, procedimientos, datos y acción específica que te preguntan que realices. En tu examen, acuérdate, te aparecerán 3, 4, 5 casos y cada uno de ellos con sus respectivas preguntas. Estamos seguros, compañeros maestros, que si antes de sentarte en la plataforma te socializas a través de los simuladores, pero sobre todo socializas en talleres, en grupos de trabajo, este tipo de ejercicios, tendrás mucho, pero mucho éxito en este examen, que es el de mayor complejidad. Ha sido un placer, desde este espacio de certeza, poder compartir contigo, y te recordamos que en otros momentos estaremos publicando el tutorial que se va a referir a los siguientes procesos de evaluación.
Uno, el de argumentación respecto a tu planeación, y el otro, que es el inmediato, evaluación sobre tus conocimientos disciplinarios. Ha sido un placer contar con tu presencia. Nos estamos encontrando.